lo dicen los especialistas, lo hemos visto en las columnas, 3 veces el precio del transporte convencional y hasta 4 veces el precio de las concesionarias. ¿Cuánto debería costar el pasaje? El pasaje ahora en el transporte concesionado está sobre un sol 80, 2 soles. ¿Cuánto ¿Me equivoco? debería estar? Debería estar hasta 4 soles, es verdad. Porque el pasaje está por debajo de lo que debería estar, pero porque el público tampoco está en capacidad. No, es que hay 3 tipos de pasajes. Hay el pasaje zonal, que está a 1 sol, sí. El pasaje interurbano, que es el intermedio, que está a 2 soles, Así y el es. pasaje directo de 3 soles. Entonces, de acuerdo a la distancia. El pasaje de 2 soles, de acuerdo al estudio técnico, debería estar en 3 soles 20. Pero el pasajero en esta situación no podría pagar más. Porque no de suben los sueldos. Así es. Y muchos han quedado sin ¿Y de trabajo. cuánto podría ser el subsidio? Mire, nosotros consideramos que el subsidio debería ser por lo menos el 50% del incremento del combustible. Si el combustible ha subido un 80%, el 40% que lo subsidie el mismo transportista y el 50% que lo subsidie ¿Y ustedes están el pidiendo gobierno? un subsidio para la oferta, es decir, para los transportistas? Porque en Un teoría subsidio económica suele funcionar... al incremento del Podría ser, pero combustible. ¿quién lo recibiría? Ustedes. Claro, porque mira, en teoría hay- económica suelen funcionar mejor los subsidios a la demanda, es decir, a los pasajeros. Claro. Correcto, lo que sucede que hay una plataforma creada por la ATU la cual permite controlar a los transportistas de acuerdo a los kilómetros recorridos. O sea, la plataforma ya está creada. Costo Mediante kilómetro, un GPS, la autoridad, en este caso la ATU, controlaría qué vehículos están cumpliendo con su ruta y cuántos kilómetros han recorrido. Y de acuerdo a los kilómetros recorridos, se le compensa mediante una fórmula matemática de lo que ha incrementado el combustible, darle el subsidio a los transportistas. Eso Calculando sería cuánto combustible lo más hay justo. entre- ¿Por qué? Porque el que no trabaja, uno puede decir, yo soy transportista, igual págame, pero si no trabajo. No, en este caso viene en recorrido. función a los kilómetros recorridos y dentro de la ruta. Que es la Porque si el lógica del transportista metropolitano también. sale de su recorrido, no merecería tener subsidio. Tiene que tener dentro del recorrido. Porque si se sale el recorrido está haciendo una ruta pirata. Así es, casualmente. Pero ese sistema ya está creado. Ahora, me suena Simplemente- demasiado bueno para ser cierto. Bueno, No, pero hay que aclarar un tema. El No, ya subsidio, está creado. el subsidio Ya sí, la sí plataforma existió el año existe, pasado. solamente falta aplicarlo. Ojo, ¿Cuántos? ojo, A ver. el subsidio sí existió el año pasado por costo kilómetro por el tema de aforo, que ahora algunos gremios con justa razón pidan un subsidio por el tema de petróleo es distinto. El sistema funcionó, como dice, como la locomotora, ¿no? Pero funcionó por el tema de GPS. Hubo fallas porque es un sistema nuevo, Claro, pero sí recién existió, se Rica, creó. pero sí el 2020 se dio la norma para el 2021. ¿Sí o no? Sí. Sí ha habido subsidio porque el costo kilómetro por el tema de aforo. Eso Tampoco fue podemos ser por un mes. tan inexactos, perdóname Ricardo, porque se supone que ahora estamos luchando por un subsidio petróleo en el caso urbano y tampoco podemos decir al mes, oye, no me diste nada. Si yo fuera al mes te diría, oye, sí. No, fue Sí. 1 mes y 20 días. Está bien, pero hubo. No, No hubo por el puede tema de ser, aforo. no. Y eso No, lo que también recibieron no es lo que no ha ustedes. habido. Ya, Sí, y- tampoco no ha ya, habido. pero para que- Pero eso, ¿quién lo recibió? ¿Quién lo recibió? Martín, Los si defiendes transportistas. una situación No, que no es, perdón. no es Una cierta, cosa es defender y otra estarías- cosa es aclarar que sí. No, pero en base a lo real, en base a pero lo los dos real, están de acuerdo hubo que debe haber de los 24, ¿Hubo o de no los hubo? 24 Sí hubo. meses hubo 1 mes. ¿Y de cuánto Pero- fue el subsidio? y- ¿Cuántos y millones? Déjeme hablar. No, pues que Y me estás cobrando a mí. para la tercera parte, si hay 300 empresas, solamente lo recibieron Solo para 100. aclarar, ¿cuánto, sí hubo, cuánto sí se hubo, recibió cuánto se recibió del Estado? Mira, el total presupuestado por el Estado fueron 78 millones, Ya. de los cuales solamente se entregaron 30. ¿Por qué? Se Ya. devolvió la diferencia al Estado, pero no porque no haya la necesidad. 30 millones de soles. De sol, correcto. Se invirtió y se devolvió prácticamente como 40 millones. Pero se devolvió, ¿por qué? Porque el subsidio llegó solamente a la tercera parte de los transportistas. ¿Por qué? Porque hubo muchas fallas en el sistema, en el sistema. muchas fallas en el sistema en la cual no se controlaba el subsidio y, por ejemplo, si el internet Eso se incluye el colgaba, metropolitano, los solo convencional. corredores, solamente solo el convencional. transporte formal tradicional. Ya. Si el sistema las rutas que se están. colgaba 1 minuto por el internet, ya no captaba. Ya, pero eso podría volver a ocurrir en la plataforma. No, usted es dice que ya se corrigieron varios de los defectos, según lo que nos informó el ATU, que esos defectos que hubo en la primera etapa, porque se demoraron 5 meses para construir el sistema. La plataforma ya existe, solamente falta aplicarlo y ponerlo en la práctica. Los ¿no? subsidios, pues, yo no digo que no hayan, pero En las siempre principales son ciudades del mundo. problemáticos. Siempre son problemáticos en su implementación y sobre todo
¿Cuál es la fecha o el hito de determinación del subsidio? Porque una vez que se da el subsidio, después ya nunca se quita. Y estamos, toda esta discusión parte de una premisa que es, estamos ante una situación extraordinaria que nos genera una crisis y por tanto hay que tomar medidas extraordinarias para paliar esa crisis. Y todo fue en el hombro. Ah, de acuerdo, pero entonces, ¿cuándo cesa el subsidio? Porque lo que no debería pasar es que les den el subsidio y se quedan con el subsidio para siempre. Acá hay un tema cierto, ¿no? Porque acá hay que decir la verdad para poder explicar las cosas. En el tema del subsidio, y si tocamos el tema del combustible, sí hemos visto una pésima política y nadie lo puede negar de Petroperú. Desde el 2018, lo hemos visto enseñado con cifras, no han respetado el precio internacional, ni siquiera el precio de referencia Sinarmio. Consideramos que siendo el transporte una economía, una actividad con una economía transversal, que cualquier asimetría va a afectar a terceros, todo lo que está acá en la mesa, de una u otra forma se transporte, también el transporte urbano, el que lleva su encomienda, el que lleva su carguita, que va de acá a Santa Anita por su mercadería. Por lo tanto, tiene que haber un subsidio también del Estado hacia el transporte urbano en el tema del petróleo. Así como fortaleció el Fondo de Estabilización, también tiene que haber un subsidio en el tema del diésel. La actividad que tiene el transporte urbano es o gas o diésel. ¿Cuál es la discrepancia que tiene el MEF? Que lamentablemente el urbano, como es más reducido, puede tener una matriz energética como el gas. Pero ya sabemos que los motores a gas han colapsado acá en el transporte urbano. No ha habido una buena postventa y ha malogrado motores. Sería bueno que el Estado analice también la evolución en el tema de selectivo, como lo hemos beneficiado el transporte de buses interprovincial. ¿Cuántos van a parar el lunes? Mire, en sí ¿Cuántos transportistas? somos 5 organizaciones a que nos hemos reunido en una asamblea general en la cual por unanimidad el 100% de todos los transportistas participamos en la asamblea, hemos acordado paralizar. Ahora nosotros en total somos el 85% de todo el sistema de transporte, porque el 15% en Lima y Callao. Lima y Callao. Porque el 15% lo es el metropolitano y los corredores, pero el transporte formal tradicional representamos el 85%, que aproximadamente son 15.000 vehículos. O sea, el lunes no va a operar en Lima y Callao el 85% del transporte urbano. Pero algo que es muy importante, Jaime. Formal, ¿no? Porque en los paros como este lo que va a aparecer es la combi informales pirata. van a ser su agosto, los informales no, van agosto, a frotarse septiembre, las manos. octubre, noviembre. Mire, pero algo que es importante, Jaime, cuando usted, amigo, dijo el paro ha fracasado, realmente yo no quisiera que este paro se deje llevar. ¿Por qué? Porque el principal perjudicado es el público usuario. Si hay desabastecimiento en el transporte de carga, lo que aparentemente, entre comillas, es un fracaso, para nosotros nos da mucha pena si es que el paro hubiese sido todo un éxito, que al final el público es el que se perjudica. Es un poco contradictorio. Así es. Casualmente, para nosotros, lo que más quisiéramos, y hacemos una invocación por este importante medio de Canal N, que lo están viendo las autoridades, una invocación al presidente, al ministro, al premier, para que no se llegue a perjudicar al público usuario. Los transportistas no queremos llevar el paro, lo que queremos es que haya una solución coherente en base a la razón. Si nosotros no tenemos la capacidad para poder darle un servicio al público, porque en este momento, se lo digo con pleno conocimiento, tenemos un 35% de flota paralizada porque no tenemos la capacidad para mantenerlos. Hay muchos vehículos que están con la caja, con el motor, con falta de llantas, que ya no salen. ¿Por qué? Porque el día a día, con los ingresos que tenemos y con el combustible tan elevado, ya no estamos en capacidad de poder hacer un fondo para reparar los vehículos. No pedimos una utilidad en estos momentos de crisis, pero por lo menos lo que pedimos es tener los costos operativos para poder dar un buen servicio. ¿Y cómo audita, digamos, el MEF que esos costos que ustedes declaran son ciertos? Porque el MEF es plata en todos nosotros los contribuyentes. Hay toda una estructura de costos frente a lo que representa el pago del conductor, el pago de mantenimiento, inclusive hay por kilómetros recorridos, cuánto es lo que ¿Por qué no piden un subsidio para la demanda, para la gente? Para los usuarios. Podría dársele de repente bonos a las personas, a los trabajadores, para que sirvan como una especie de boleto de bonos y con eso paguen. Eso se hace, por ejemplo, el Metro de Madrid tiene subsidios, por ejemplo, para la gente. En realidad, todos los metros, salvo sospecho yo. Te digo el que he usado yo. No, todos los metros tienen subsidios. Distintas fórmulas. El objetivo es realmente que aún fuese distintas fórmulas. La idea es de que el transporte formal
no muera, porque yo quiero alertar esto. Eso lo quería preguntar también. Si ¿Qué el pasa transporte si no les dan formal, lo que piden? si el transporte formal muere o se va a la quiebra, la informalidad crecería Pero eso es lo que está enormemente. pasando en el país con Así todo. es. Eso es lo que está pasando y con cada todo. vez está creciendo más, y cada vez está creciendo quiero, más, con y todo cada respeto vez está también, creciendo más. quisiera aclarar unos temas. Pero para terminar Démosle la la idea, palabra. solamente Sí, para gracias. terminar la idea, si el transporte formal muere, el Perú se termina desgraciando, porque la informalidad no respeta protocolos, Como si no no respeta tuviéramos ya ningún suficiente orden, informalidad. y Ya al la, final la todo informalidad es como terminaría- un huaico que está avanzando así es. inevitable. Como quería Señor indicarlo, Ojeda. Así es. acá si hemos venido, mi persona quiere decir la verdad. AEMUS no se ha estado en tu reunión, no se va a la huelga. ACTU, que también tiene transporte convencional dentro de sus temas que también tienen concesionaria, no se va a la huelga, no he dicho nada. Él lo he dicho que los corredores Disculpa, no van a ir. con todo respeto, por tampoco favor, no deje confundas tampoco, a la es que si vas a gente, correr es que también no te corto. confundas a la gente. Pero no es que estás confundiendo Actu tú, es los por corredores. favor. Actu es los También tiene corredores. perico, tiene transporte convencional, por favor. O desconoces Claro, eso. pero no confundas a la gente, no ¿no? confundas tú. ¿Cuánto es el porcentaje que tiene tu grupo, de acuerdo a la información que tenemos, si se la vamos a dar a tu productora? Es 18%. Hay unos que no están no agremiados, es por falso, favor. está mintiendo el es una señor. falta No sé de quién lo ha respeto, no se puede. contratado ¿Quién para ha difamar? contratado qué? 18%. Bueno, No, él considerado es será un director juicio, del ¿no? Consejo Por Nacional de favor. Transporte Pero, señor, Por Terrestre. favor, señor Pareja, por tanto Transporte no terrestre. está escuchando. Por Pero favor, eso nadie dice está que difamando. va a poder él replicar. dice que En en un un momento momento puede En un momento hace su réplica, tranquilo. ¿Le por parece? favor, tranquilo. Pero por eso, ahora lo va a Usted va a poder replicar. replicar, Usted tiene su Usted lo va a poder réplica, por replicar favor, y busquemos evidencia tranquilízate. también. Obedece Por favor, intereses que lo han esto que ha grabado, contratado, se ¿no? formará una querella. porque A ver, está- vamos a ver. Mucho Segundo, gusto. AEMUS vamos a no ver. está en tu proclama. AEMUS tiene Por 4 favor, empresas. señor, respete. Pero puede dejarlo ¿Puede terminar. dejar terminar? Me parece. Se va a por poder favor. explicar. El fact-checking va a ocurrir. Lógico, va a ocurrir. el va a fact-checking. ocurrir. A ver, muy bien. Está bien, tranquilo. AEMUS no está, CONEC tampoco está, la coordinadora está por evaluar el día de mañana y ACTU, que también tiene transporte comercial, no está. Y si me permite la productora, hemos entrado unas fotos, porque si vamos a defender la legalidad, tenemos que defender con hechos y con palabras. Autos colectivos con fecha 4 de julio, si lo pueden enseñar. ¿Qué dices eso? Ahí está en Ahí está, ahí está. Paro Nacional, seguimos viendo, son varias fotos, 4 de julio. Si mañana se suma. No, por favor, discúlpame. No, a ver, perdón. para entender, lo que Sí. usted está diciendo es que el transporte informal se suma a este paro. Exacto. Y que Pero de esto- alguna y si uno de manera los lo que yo puntos, puedo sí. entender es que el señor Pareja también está Debería convocando a saber los eso, debería informales. saber, porque uno de los puntos fundamentales, transversales. ¿Cómo entonces se pliegan los informales? Mire, lo que pasa es que el señor No termino de hablar, está disculpa, Jaime. mintiendo, me está preguntando el señor. No, estoy usted. respondiendo. Y un tema que es fundamental acá Ya. es que si vos hacer un paro que tiene fundamentos económicos y que tiene que ser un tema para proteger la economía del transportista, es ser claro. El principal enemigo del transporte formal, y tú mismo lo has indicado al comienzo de tu exposición, que hemos escuchado, es el transporte ilegal. Por favor, ten mucho cuidado, te lo digo como amigo, como gente que siempre te conoce hace muchos años, que mezclar las cosas, o en todo caso ir por corrientes políticas, ha afectado al transporte durante décadas. Y eso puede afectar no a nosotros, porque al final tenemos empresas que tenemos que cuidar al usuario que usa el servicio. Que ese debería ser lo que... Eso es lo vital, Eso debe ser lo lo que, fundamental. lo que nos guíe, ¿no? Exacto. Los usuarios, una economía de la demanda, no de la oferta. ¿Algo más? No, le damos su Ya. réplica, claro. Ay. Tengo- Ahora dirige el yo programa no- también. Disculpe, Jaime. No. Ya, a ver, entonces es que ha usado usted términos que son muy como del gremio. ¿Qué es lo que quiso decir que el señor rebatió? Usted hablaba del un 18%. por Ahí estaba considerando los informales. No, lo que pasa es que hay que reconocer, señor Pareja, el transporte urbano se ha atomizado en la última década. ¿Cuántos gremios hay? Asestraca, que yo respeto, está con usted, está Arsurpe, que tiene una empresa que representa a los ilegales, está usted, que hay gente de la Cámara muy respetable, está el gremio del señor Chávez del Callao, pero acá no está EMUS, y tú los conoces. No podemos desconocerlo. Está el ACTU, que también tiene convencional, porque todos los que tienen el concesionario también tienen transporte convencional, como los pericos, por ejemplo, que van por todo, de Huaycán para abajo, lo hay. Está la coordinadora que recién el señor Vargas, que va a resolver mañana. Está con el señor Rorró, que no se va al paro. Entonces, si yo digo la voz de la manera, soy el único, estoy tratando de poner una situación que no es real. Si no la reconoces, bueno, eso no es cosa nuestra. Bueno, de repente el señor aspira a que tener el 85%. Claro, esa aspira es otra cosa, Se ¿no? cree que no va a... A ver, Es que yo ahora pienso sí que- su descargo. Yo pienso que todos tienen derecho a opinar. Lo que no tienen derecho es a mentir. Porque si el señor dice que representa al 18%, está mintiendo. Segundo, pueden haber 20 gremios de uno. Yo le pregunto al Como señor, Súper. lo han mencionado a EMUS y lo ha mencionado al gremio de CONET. El gremio de CONET
tiene una sola empresa agremiada que se le conoce, la del mismo señor Rau. Y sin desmerecer, es una persona a quien estimo, tiene una muy buena empresa, pero su gremio es de uno, el de una empresa. No es un gremio. AEMUS tiene cuatro integrantes que yo los conozco. Y de los 4 que yo conozco, 2, tanto el señor Samuel Aguilar como el señor Salomón, nos han dado su respaldo de que consideran de que este paro es justo. Entonces, si hay que hablar con la verdad. De un gremio de 4, 2 están manifestándonos su solidaridad. Para que se entienda así, digamos, ahora, en poquitas palabras, pero como más... si fuera telegrama. Telegrama. ¿Qué cosa tendría que pasar para que ustedes no vayan al paro? Mire, que bajen los precios del combustible. O que haya un subsidio para el incremento del combustible. ¿Y qué le dice Ahora, la autoridad cuando ustedes le dicen mira, subsidio? lo más lamentable, ¿qué es eso lo que deberíamos de enfocarnos? No cuánto Por eso le estoy preguntando, aproveche el tiempo. Nosotros creemos que realmente si la autoridad actúa en base a la razón, debería en este momento sentarse a trabajar con los transportistas en vez de estarse peleando el Congreso con el gobierno. Ya, pero que no la han tenido autoridad reuniones en pueda estos estar- días. No, 0. Nosotros hemos anunciado esta medida hace 15 días y no hemos recibido ni una llamada ni coordinación, a pesar que en todos los medios, inclusive cuando América me entrevistó también Canal N, yo hice una invocación que estábamos dispuestos, inclusive hasta el feriado de ayer queríamos comunicarnos. No hemos recibido 0 comunicación. Entonces, esa indiferencia de la autoridad nos da mucha pena, porque al final está de por medio el país, está de por medio un servicio de primera necesidad, el transporte urbano. Si no tiene una solución, el día lunes tanta gente se va a perjudicar porque no se va a poder movilizar a su trabajo, a sus estudios. Nosotros hacemos una invocación que la autoridad le dé la responsabilidad del caso para atender nuestro pedido. Se ha reunido con Interprovincial y se ha reunido con Carga. Y estamos de acuerdo, nos parece bien, pero con el transporte urbano, a pesar de hemos hecho la invocación y hace más de 2 semanas, hubo 0 comunicación, 0, nadie. Y eso sí nos parece muy lamentable y muy irresponsable de que siendo un servicio tan importante, hasta este momento no haya habido ninguna comunicación. O sea, para responder a mi pregunta, no les dice nada a la autoridad. No, dice que no se han reunido hace 15 días. No hemos tenido ni una sola Por eso reunión. ustedes le dicen esta propuesta que es razonable. Le hemos presentado por mesa de partes, tenemos los cargos de los pedidos de audiencia, porque nosotros lo que menos quisiéramos es parar el día Ahora, lunes. solo, por favor, hablando de la autoridad, no se les vaya a ocurrir la genial idea, genial es sarcasmo, de que como para el transporte, entonces no vayan los chicos al colegio. No vayan al colegio, O sea, sí. siempre se la agarran con los colegios, por favor, no lo hagan. Yo quisiera tocar un tema que es muy importante en una reunión, ¿no? En una reunión tú vas a pedir temas técnicos, vas a presentar sustentos técnicos y no ver el papelón que se hizo con el ahora prófugo señor Silva, que justamente muchas de las personas que desean ir a la huelga, porque están ahí, van a pedir cabezas. Acá hay que defender la institución. Si una institución se equivoca, ¿por qué se equivoca? ¿En qué se puede mejorar? Y eso se busca, por llegar a lo burdo, para que este gobierno, queremos nuevas cabezas, saquen todo esto. Bueno, eso nos lleva un poco al soluciones. Claro. elefante en la sala, que Exacto. yo quería traer en algún momento, que es la reforma del transporte. Exacto. Que usted ninguno de los dos la ha apoyado mucho, digamos. Bueno, disculpa, No, sí, pero yo por sí, mis supuesto que comentarios sí defendemos la reforma Creemos del que transporte. hay la necesidad de una reforma Pero del usted se transporte. reunió con Silva Sí, correcto. Pero y sí, le pidió claro. que se declare una amnistía a las multas. No, falso. Usted no está diciendo la verdad. ¿Eso salió en el comercio? Claro, lo que publicó salió en el comercio Juan Pablo León. es una falsedad. ¿Por qué? Porque yo le voy Que a decir, pidieron señor rebajen Jaime las Chincha, multas, tampoco el hecho de que salga ustedes María digan- Jara. Sí, no, pero señor Jaime, tampoco el hecho de que ustedes tengan Fueron la posibilidad de informantes que hablar. le dieron esa Mira, información a por Juan ejemplo, Pablo el comercio dijo, el ministro Silva se reúne con informales. Yo tengo 3 rutas ganadas sin licitación. Ya, no soy informal. Entonces, tampoco ¿Y lo pueden de la amnistía de las mentir. multas? No es cierto. Eso fue una propuesta del mismo, primero de la Silva. ATU. No, primero de la ATU. Le voy a decir. ¿Cómo de la ATU? ¿Cómo? ¿Qué La de la ATU ATU? ya nos había hecho una propuesta de amnistía para poderse dar el 85%. Pero a cambio de algo. No, escúcheme pues. La Municipalidad de Lima, el alcalde Muñoz, estaba en pleno proceso de una amnistía de 60 días. Cuando nosotros
nos reunimos con el ministro Silva nos manifestó de que también ellos estaban trabajando juntamente con la ATO una amnistía para dársele al transportista. Ahora, nosotros, lógica, yo se lo digo con autoridad moral, porque es la verdad, no le pedimos una amnistía de papeletas. Les doy mi palabra que eso no fue cierto. Y también cuando se habló de la autorización por los 10 años, no era un cheque en blanco para las combis o para las custas, para seguir con todo el caos que tenemos. No, estaba condicionado a poder mejorar la calidad del servicio. Entonces, si se da una noticia, que se dé en base a la verdad. Entonces, ¿cuál es la reforma que ustedes favorecen? Mira, nosotros creemos que el público es el principal perjudicado de una mal llamada reforma. Nosotros creemos... También, por la reforma que trató de hacer Susana Villarán, que no es un personaje que sea popular hoy día, pero por razones obvias de corrupción, pero que, digamos, había ahí un intento de racionalizar, como usa usted el verbo. Nosotros creemos... Hemos visto, ustedes mismos en Canal N han pasado el público cómo lloraba de impotencia cuando de la noche a la mañana entran los corredores y algunos pasajeros que se venían de Surco, se venían a Breña, ahora antes se venían con un solo vehículo, ahora tienen que venirse con 3, 4. ¿Por qué? Porque es una reforma que no está integrada. La reforma debería de ser planificada, estudiada y presentada para favorecer al público, no para perjudicarlo. Pero y el concepto de que hayan corredores troncales y alimentadores. Me parece perfecto si se hace de buena forma, de manera correcta, no de la forma tan ¿Cómo fue lo anormal. incorrecto? Yo le pregunto, usted va al corredor rojo, por poner un ejemplo, vaya, ¿dónde queda su terminal? En plena vía pública, en la avenida Javier Prado. Vaya al corredor azul. ¿En dónde queda su paradero? En plena vía pública. Sus terminales, hablo. Si usted va a las empresas formales que nosotros representamos, tenemos terminales, y le hablo con autoridad, tenemos terminales con dormitorio, con maestranza, tenemos con comedor, con servicios de auditorio para capacitación, que si lo comparamos con lo que tienen muchos de los corredores, definitivamente el transporte tradicional de las empresas informales, no hablo en forma general, de las empresas formales, tenemos una eficiencia de inversión en todo lo que es renovación de flota. Entonces, nosotros no estamos en contra de una reforma, lo que queremos es que la reforma se haga en base a lo que corresponda. En la reforma se decía que los buses deben ser de propiedad de la empresa. Vimos cuando hubo este problema del corredor rojo en Javier Prado, el mismo gerente dijo, nosotros alquilábamos los buses. Ahora, yo se lo digo y que me denuncien si estoy mintiendo. El corredor rojo se ganó con un sobre vacío, en una propuesta económica se ganó con un sobre que no tenía allí. Pero yo no quiero criticar ahorita, porque ese no es ahorita el momento de repente. Paremos un ratito. Sí quiero que haya un transporte eficiente. Para darle, creo que estamos